vamos a compartir otro mensaje acá en el canal. Vamos a más bien compartir una enseñanza el día de hoy. La importancia de siempre estar escuchando la palabra del Señor es fundamental para nuestra vida, tanto si es un mensaje específico como en una predicación, como en un rema específico, como también las enseñanzas. Las enseñanzas son parte también de la palabra del Señor y es lo que hoy vamos a compartir. El ser instruido en las cosas de la palabra, el aprender siempre cosas nuevas de parte del Señor es importante para nosotros, de que sigamos avanzando en el conocimiento, que sigamos avanzando en el crecimiento del conocer a la persona de Jesucristo, de saber más de los asuntos del reino, de no conformarnos a un estilo de vida básico espiritual, sino de ir creciendo y avanzando en las cosas del Señor. Es un poco lo que dice el apóstol Pablo en Corintios 13 cuando dice que cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño y hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Inclusive la misma vida natural nos dice que todo va en crecimiento, que todo va todo va en un avance, que todo va en un desarrollo exponencial, tanto de nuestro cuerpo físico como también nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de juzgar, nuestra manera de discernir. Cuando somos niños no nos damos cuenta de las cosas, pero cuando ya hemos crecido nos empezamos a dar cuenta de otras cosas que suceden a nuestro alrededor, otras cosas que suceden en la misma vida. Lo mismo pasa en la vida de Dios cuando tú vas creciendo en las cosas del Señor y vas aprendiendo cómo funcionan las cosas. Tú tienes una visión diferente, empiezas a entender otras cosas que antes no habías entendido. Y lo que vamos a compartir de hoy es bastante especial, por lo menos para mí, porque tiene un gran significado para mí lo que vamos a compartir hoy día. Por mucho tiempo yo he estudiado este pasaje, inclusive al comienzo de mi encuentro con el Señor hace algunos años atrás, yo estudiaba mucho este pasaje y de momento no lo entendía, pero a medida que fueron pasando los años, el Señor iba trayendo cada día más una revelación, más un entendimiento, un descubrir de misterios acerca del pasaje que vamos a estudiar hoy día. Y he titulado a la enseñanza de hoy como Las ruedas de Ezequiel. Ese es el título de la enseñanza que hoy vamos a poder aprender, que hoy vamos a descubrir. Es una visión que tiene este gran profeta de Dios llamado Ezequiel y vamos a comprender qué significan cada cosa que vamos a ir leyendo, cada versículo, cada aspecto de la visión que tiene este hombre en el primer capítulo y vamos a llevarlo al plano espiritual, vamos a llevarlo a lo que Dios quiere revelar acerca de esta visión al profeta y por qué Dios nos plasmó o por qué Dios le reveló esto al profeta Ezequiel para que lo tuviéramos nosotros. Si Ezequiel no hubiera considerado que era importante escribir esto, no lo hubiera escrito. Muchos hombres de Dios tuvieron seguramente más experiencias con Dios, pero no las plasmaron, no las dejaron escritas. Sin embargo, este profeta, seguramente por mandato de Dios, plasmó esta visión en escrituras para que sea de útil para la posteridad. Y nosotros somos la posteridad para Ezequiel. ¿Y qué es lo que Dios quiere revelar acerca de esta visión? ¿Y cómo Dios quiere mostrar algo de sí mismo? ¿Quiere mostrar algo de su naturaleza? ¿Quiere revelar algo de sí? Recordando que toda visión espiritual en las escrituras, Dios está mostrando algo de su naturaleza, está mostrando algo de cómo Él es, de cómo Él funciona, de cómo les gusta que funcionen las cosas y cómo Él ha instituido que funcionen las cosas espiritualmente hablando. No hablando claramente o ciertamente de un plano natural como nosotros podemos ver la vida, sino que hoy vamos a poder entender cómo funcionan algunas cosas espirituales o al menos las cosas que Dios quiere revelar, por lo menos en este pasaje. Por ejemplo, el profeta Isaías también tiene una visión celestial. El profeta Zacarías también tiene muchas visiones. El profeta Daniel también tiene muchas visiones y sueños de Dios, los cuales Dios está mostrando algo del porvenir, Dios está mostrando algo de su naturaleza, está mostrando algo espiritual de cómo funcionan las cosas espirituales. Y hoy vamos a poder centrar esta enseñanza para conocer algo de la naturaleza de Dios y cómo funcionan las cosas para Dios y cómo Él quiere que seamos, cómo Dios desea que funcionen las cosas.
Así hoy vamos a poder sustraer esta gran enseñanza. Así que si puedes estar con tu Biblia allí leyendo juntamente conmigo, voy a tratar de poner también aquí en la pantalla luego los versículos para que los podamos ir leyendo y poder entender qué es lo que Dios nos quiere comunicar. No es simplemente hoy hablar de una cuestión oculta, no es simplemente mi deseo hablar de una gran visión y leer un pasaje que de momento muchos tal vez no puedan entender y yo adjudicarme como el que enseña esto y llevarme algún tipo de aplauso, llevarme algún tipo de reconocimiento. Ese no es mi deseo, sino que mi deseo es poder bendecir tu vida y que hoy todos podamos descubrir cómo Dios desea que funcionen las cosas y cómo Él desea revelar aquellas cosas, recordando que el Señor en este tiempo no quiere nunca dejar cosas ocultas, sino que Él quiere manifestar, Él quiere mostrarse. El Señor se encarnó para revelar al Dios Todopoderoso en sí mismo. Cristo es la revelación de Dios y nosotros como siervos del Señor, como administradores de los misterios de Dios, debemos mostrar cómo Dios quiere operar para que nosotros nos podamos conducir sabiamente en las cosas del Señor, para que podamos andar como Él desea que andemos. Eso es muy importante que tú lo puedas entender y que todo lo podamos entender, que nada de lo que ha sucedido en nuestra vida es producto de una casualidad, sino que Dios quiere que tú aprendas y que yo aprenda y que todos aprendamos a cómo Él desea que funcionen las cosas. Entonces vamos a ir ahora al pasaje, vamos a ir versículo a versículo para poder entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar, qué es lo que quiso mostrarle al profeta y qué enseñanza nos deja para nosotros. Recordando que todo lo que leemos fue escrito para nuestra enseñanza. Así dice el apóstol Pablo, que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Así que no hay que leer los pasajes o leer la Biblia como para un conocimiento intelectual o como para demostrar que tenemos conocimiento bíblico intelectual. No, lo importante de leer las escrituras es sustraer una enseñanza, leer de manera significativa qué Dios me quiere mostrar, qué cosas Dios me quiere señalar de sí mismo, qué aspecto del reino me quiere mostrar, qué asunto importante me quiere revelar para que yo pueda vivir. Dios no revela las cosas simplemente para revelarlas, para entregarte un conocimiento nuevo, un nuevo aprendizaje y tú digas qué lindo lo que aprendí. No, el nuevo aprendizaje es para aplicarlo, para entrenarlo y para practicarlo, para vivirlo. Para eso es el conocimiento nuevo, para eso es la revelación nueva. Así que todo lo que Dios te pueda mostrar hoy día, aplícalo en tu vida, es para vivirlo, es para vivir la vida del reino de Dios. Amén. Vamos entonces ahora a comenzar a leer la escritura. Vamos a leer si es posible, todo el capítulo. Bueno, lo que demore este mensaje, lo que demore esta enseñanza, no importa. Lo importante es que tú puedas entender y que Dios te quiere mostrar algo hoy a ti. Si tú estás viendo este mensaje, si tú llegaste a este video por alguna casualidad, de donde tú seas, del lugar que tú seas, si llegaste a este video es porque Dios te trajo aquí y es porque Él quiere hablarte justamente de esto que hoy vas a escuchar. Así que Dios te bendiga. Que Dios pueda ministrar tu vida, que Dios te hable a tu corazón, que Él pueda despejar dudas, que hoy el Señor aclare preguntas, que el Señor corra todo velo de tu mente y de tu corazón, y que ahora la palabra del Señor, esta enseñanza pueda llegar a tu corazón para que tú puedas entender, para que podamos entender todos cómo es nuestro Señor y cómo Él quiere proceder también en nuestras vidas. Como te dije, hemos titulado el mensaje de hoy como Las ruedas de Ezequiel. Para resumir un poco la visión, porque es bastante extensa y muy detallada, pero es justamente cuando lleguemos al tema de las ruedas, es cuando va a venir la enseñanza también para nosotros en este día. Amén, que el Señor te bendiga. Amén, entonces vamos a leer en el nombre del Señor y vamos a ir sustrayendo poco a poco esta visión y qué es lo que Dios quiere mostrar. Mira, dice así, versículo 1, Ezequiel 1:1 dice así, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Cuando Ezequiel dice eso, está poniéndole fecha a cuando sucedió ese evento. Cuando todos los antiguos ponen al mes séptimo sucedió eso, al octavo mes, a los 14 días del mes. Cuando tú leas eso es como los antiguos ponían fecha cuando sucedían esos eventos. Y eso es muy importante porque también revelan cómo Dios desea hacer cosas en días específicos. Que la numerología bíblica no está de más, que los números, los meses y los años en la Biblia no están de más. Dios está queriendo mostrar algo importante para que sepas cuándo Él decide hacer algo, cuándo
Él decide actuar, en qué fecha lo hace, en qué número, porque Dios se mueve en séptimos. Cuando Dios creó la creación, la creó en séptimos. ¿Por qué Dios no detalló día a día cada cosa? Porque es así como Él desea moverse para hacer ciertas cosas. Por eso los profetas o los antiguos ponían al cuarto día del mes, al año 30, porque era la forma de que ellos pudieran, digamos, marcar o poder colocar un memorial acerca del día en que estaba sucediendo ese incidente. Dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El profeta Ezequiel era hijo de un sacerdote que fue llevado a la cautividad babilónica. Cuando Israel se apartó del Señor, los reyes de aquel tiempo dejaron al Señor, entonces el Señor levantó al imperio babilónico para castigar a Israel. Y en esos que fueron cautivos, llevaron también cautivo al profeta Ezequiel y también al profeta Daniel. En el mismo periodo, pero Jeremías, que también era un profeta del mismo tiempo, él se quedó en Israel, en Jerusalén, para profetizar al reino de Judá, que era el reino del sur. Ya, entonces, ese es el contexto del profeta Ezequiel, para que tú lo sepas, que estando Ezequiel cautivo en la tierra de los caldeos, que es lo mismo que la tierra de los babilónicos, ahí vino la visión al profeta Ezequiel. En un momento de desolación, en un momento de cautividad, vino una visión de Dios al profeta Ezequiel para hablar una visión al pueblo de Israel, para entregarle una palabra, una profecía al pueblo de Israel, que en este caso era un pueblo rebelde. Lo dirá luego en el capítulo 3, que el mensaje era para el pueblo rebelde. Pero veamos ahora qué es lo que Dios quiere mostrarle al profeta, para que veamos nuestra enseñanza el día de hoy. Dice así, versículo 2: en el año quinto, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Que vino sobre él la mano de Jehová. Cuando dice Ezequiel que vino la mano de Jehová, significa que Dios vino a hacer algo. Porque las manos siempre representan el hacer. En otras palabras, Ezequiel vino que Dios a hacer algo en su vida, que Dios vino a obrar en su vida, que la mano de Jehová no está quieta, vino la mano de Jehová. Cuando alguien pone la mano sobre otro, significa: vengo a tocarte, vengo a ministrarte, vengo a acercarme a ti. Eso significa que venga a tocar con su mano. Vino la mano de Jehová, vino el obrar de Jehová, vino aquel que actúa, vino aquel que obra, aquel que procede. ¿Recuerdan cuando el Señor tocó con su mano el féretro del joven que estaba muerto? Y la mujer salía a llorar a su hijo joven que había muerto, pero el Señor tocó el féretro de aquel joven muerto. Vino la mano del Señor a darle vida a ese joven. Cuando viene la mano del Señor, significa que Dios viene a obrar. ¿Cuántos desean que venga la mano del Señor sobre su vida? Hay que orar por eso. Hay que orar para que venga la mano del Señor. Aquí cuando Ezequiel dice: estaba en la tierra de los caldeos, en la tierra del sufrimiento, en la tierra del castigo, vino la mano del Señor. Qué mejor cuando viene la mano del Señor en un momento de cautividad, en un momento triste, en un momento de aflicción. Qué importante, es una bendición que venga la mano del Señor en nuestra vida cuando estamos en tiempo de prueba, en un tiempo de trato, en un tiempo de castigo. Que venga la mano del Señor. La mano del Señor representa el hacer y representa la misericordia también de nuestro Señor. Como dice David: quiero hacer misericordia. Un día se levantó David y dijo: quiero hacer misericordia, quiero hacer. ¿Cómo David iba a hacer misericordia? La mano representa el hacer, el obrar, el que se acerque. Versículo 4. Y aquí, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. O sea, apareció una nube, apareció fuego, apareció un viento, aparecieron elementos espirituales. Los mismos elementos que aparecían también en el monte Sinaí cuando Moisés, cierto, hablaba con Dios. Dice que Dios hablaba con voz tonante, y había fuego, y había nube, y había relámpagos. Estos elementos son elementos de la gloria del Señor, que hablan primeramente
de la divinidad del Señor, que hablan de su potencia, que hablan que nuestro Dios no es como nosotros, no es un ser humano, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es omnipotente, que nuestro Dios tiene poder. Son elementos de la deidad de nuestro Señor, de la deidad de Dios, valga la redundancia, de la capacidad de Dios de tener todo el poder y de demostrar su capacidad. Viene aquí en el tiempo de la cautividad a revelarle al profeta el Dios todopoderoso. Viene a mostrarse el Dios de gloria, aquel que está por sobre todas las cosas, aquel que no es igual que los hombres, aquel que no actúa como hombre, ni tiene apariencia de hombre, no, sino aquel que es poderoso, aquel que tiene autoridad, aquel que tiene poder. Son elementos del poder del Señor. Eso es lo que dice en el versículo 4. Dice, y miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Lo dijimos la otra vez, el bronce es el metal el metal de la adoración. Recordemos cuando ve Juan al Señor en la visión de Apocalipsis 1, ve que los pies del Señor eran semejantes al bronce bruñido. Aquí está el bronce encendido. El bronce bruñido es el bronce encendido, es el calentado, el altar de fuego que estaba en los atrios. El altar de fuego debía ser de bronce juntamente con el lavacro, que también era de bronce. El bronce es tipo también del acercamiento a Dios, que nos acercamos a Dios a través del sacrificio, a través del lavamiento, que era el lavacro. El bronce siempre representa el lugar para entrar a Dios. Versículo 5. Y en medio de ella la figura, atención, de cuatro seres vivientes. Cuatro seres vivientes es exactamente la misma descripción que hace el apóstol Juan en el capítulo 4 y 5 acerca de los seres vivientes que están delante del trono. Es la misma expresión, seres vivientes. No eran estos seres vivientes a propósito, quiere decir que eran seres vivientes. Juan, digo acá, Ezequiel no está hablando que son una representación de algo, sino seres reales que viven, seres vivientes, o sea, seres que están vivos, que no son figuras, que son reales, que son auténticos. Eso quiere decir esa expresión. También nos quiere mostrar que no es nada semejante a lo que haya visto antes. Seres vivientes son semejantes seres que viven, pero no algo que yo pueda comparar con algo. La figura de, eso es lo que dice el versículo 5. Y en medio de la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Es la primera figura que ve Ezequiel acerca de estos seres vivientes que parecían hombres. Eran como hombres, no eran hombres, sino que se parecían a. La primera apariencia o la primera semejanza que puede encontrar es que tenían figura como de hombre. Versículo 6. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Cada figura que él veía, cuatro figuras de hombre, cada uno tenía cuatro alas y también tenía cuatro caras. Esto es muy importante que podamos entender, porque no hay nada humano que podamos decir que alguien tenga cuatro alas o que tenga cuatro caras. Por ejemplo, las aves que conocemos normalmente tienen dos alas. No hay aves que tengan cuatro alas. No existen. No hay en la tierra animales que tengan cuatro alas y animales también que tengan cuatro caras. Todos los animales y todas las aves tienen una sola cara y tienen solamente dos alas, en este caso las aves. Entonces aquí vemos que la visión es completamente celestial. Es una visión netamente espiritual. Tenemos que saber que muchas de las cosas espirituales funcionan diferente como funcionan las cosas terrenales. Las cosas espirituales son superiores, las cosas espirituales tienen otro sentido en muchas veces, las cosas espirituales muchas veces se manejan de otra manera. Por ejemplo, el Señor dice que hay que ser manso y humilde de corazón. Esa es una forma de ser espiritualmente. Pero en el mundo se opera diferente. Aquel que es más arrogante, aquel que es más altivo, más superior es a los demás. Sin embargo, espiritualmente, el que es más humilde, el que se quebranta más elevado es espiritualmente, más grande es espiritualmente. Son cosas que se manejan diferentes, son conceptos diferentes. En este caso, un ser espiritual es totalmente diferente a un ser natural. Es lo que el Señor le dice a Nicodemo. Mira, Nicodemo, te estoy explicando estas cosas que son básicas.
que te estoy hablando que hay que nacer de nuevo, y tú no las entiendes, ¿qué pasaría, Nicodemo, si yo te empiezo a decir las cosas espirituales? Si tú no entiendes estas cosas que son básicas, hay de ti, Nicodemo, si te explico las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque son superiores, porque son más difíciles de entender. Nicodemo ni siquiera podía entender qué era el nuevo nacimiento y qué hubiera pasado si el Señor le hubiera explicado esta visión a Nicodemo. Nicodemo, aún así, no hubiera entendido nada todavía. Peor hubiera sido para Nicodemo entender esto, porque las cosas espirituales requieren un crecimiento superior espiritualmente, y es lo que el Señor está haciendo este día con nosotros. Nos está mostrando algo más allá, pasar un poco más, avanzar en el conocimiento del Señor. Dice así: entonces cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Aquí vemos la superioridad. Esto es muy importante entender. Todos los seres humanos tenemos solamente una cara, y los seres humanos no tenemos alas. ¿Qué habla que no tengamos alas y que estos seres vivientes sí tengan alas? Representan la superioridad sobre un humano, la superioridad sobre los hombres, la superioridad sobre el reino de los hombres, la superioridad en cuanto a la raza humana. Inclusive muchos atributos de los animales que nosotros no tenemos. Muchos animales son mucho más rápidos que nosotros. Muchos animales tienen mejor oído que nosotros. Las águilas tienen mejor vista que nosotros. Los halcones tienen mejor vista que nosotros, que los seres humanos. Aquí está hablando que estos seres vivientes tienen una capacidad superior. Las alas, dice que tenían 4 alas. El hecho de que digan que tengan 4 alas representa la superioridad espiritual. Las alas en el aspecto espiritual tiene que ver con lo espiritual. Los seres vivientes son seres espirituales. Las alas generalmente representan aquello que está en el cielo, aquello que está en los aires, aquello que está sobre. El hecho de que tengan 4 alas representa que son mucho más veloces, que son mucho más rápidos, que tienen una capacidad superior. Dice la escritura que los ángeles son superiores a nosotros en fuerza y en potencia. Eso es lo que revela este pasaje. Estos seres vivientes que luego tendremos en el capítulo 10 la misma descripción, Ezequiel nos dice que son querubines, para que lo podamos entender. Estos seres vivientes son querubines. Quiere decir que los querubines tienen una capacidad superior. Tienen una cara por delante, una cara por el lado izquierdo o derecho, y una cara por el otro lado y otra cara por atrás. O sea, 4 caras. Las 4 caras representan una superioridad. Si yo tuviera un rostro aquí, tendría mucho más visión para mirar de este lado que para mirar de este. Quiere decir que los seres vivientes tienen una capacidad superior a la humana, una capacidad más elevada. Las alas representan lo espiritual, la superioridad que está sobre lo terrenal. Los animales que vuelan tienen una capacidad superior sobre aquellos animales que no vuelan, por ejemplo. Muy importante. Por ejemplo, las águilas tienen la capacidad superior que una serpiente, porque la serpiente se anda arrastrando por el suelo, y una serpiente difícil que pueda matar a un águila, porque el águila siempre, los animales que vuelan, siempre están están arriba, están en los aires, y nada los puede alcanzar. Un ave puede volar 20, 30 metros hacia el cielo, y ninguna cosa terrenal los puede alcanzar, digamos. Eso quiere revelar, las 4 alas representan la superioridad espiritual, lo que está arriba, lo que está elevado. Eso representa las alas. Versículo 7. Los pies de ellos eran derechos, eran rectos. Eso es lo que quiere decir. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Aquí vemos que estos seres vivientes que son querubines, la apariencia de ellos o su aspecto de su piel era como de bronce encendido, era como un metal encendido, era como cuando un herrero mete el metal en el fuego y calienta para poder preparar un arma. Asimismo era la piel de estos seres vivientes. Aquí vemos la superioridad. Dice que como bronce bruñido que está encendido, representa que son seres vivientes de pureza, seres vivientes que están en el fuego. Cuando Dios somete a alguien al fuego, lo está purificando. Es algo que está purificado, es algo que está calentado, es aquello que se está purificando. Por ejemplo, en el capítulo, me parece en el capítulo 3 de Daniel, se revela que Daniel y los amigos de Daniel fueron puestos a prueba para el horno de fuego. ¿Recuerdan el horno de fuego? Y dice que Dios estaba dentro del horno de fuego esperándolos para que ellos tuvieran
digamos, salvación en ese día. Por no adorar al Dios que había levantado Nabucodonosor, ellos fueron sometidos al horno de fuego. Y ellos entraban al horno de fuego y adentro estaba el Señor esperándolos. ¿Se entiende? El fuego representa en esa oportunidad lo que purificó aquellos corazones para pasar aquella prueba. Aquello que está purificado, aquello que está pasado por el fuego, aquello que está bruñido, encendido, significa algo que está puro, es algo que está listo, es algo que no tiene contaminación. El oro cuando va a ser probado, el oro se mete a la hornaza, se mete al fuego para que todo lo que no es oro se salga y desaparezca, todas las escorias se vayan del oro y quede el oro puro. Eso es lo que pasa también con el bronce bruñido, el bronce encendido. Es algo que está purificado, es algo que está limpio. Aquí vemos que los seres espirituales son seres que son santos, que son puros para el Señor. Apliquemos eso para nuestra vida espiritual. Todo aquel que quiere andar en el aspecto espiritual, todo aquel que quiera andar viviendo la vida del Espíritu, debe andar en santidad, debe andar sin contaminación, debe ser apartado y purificado para Dios. Así como son los querubines, así tú y yo tenemos que ser con Dios. Andar en lo purificado, andar en lo santificado, que nuestra vida esté pasada por fuego. ¿Le has dicho tú al Señor, Señor, ¿cuándo tú me vas a pasar por el fuego? O tú evitas las pruebas, o tú evitas los tratos, o tú evitas el ser procesado en que tu fe sea puesta como el oro, sea pasada como por el oro. Mi hermano, quiero decirte que las cosas espirituales son como bronce bruñido. El bronce bruñido representa lo que es puro, aquello que está encendido, aquello que está limpio para el Señor. Asimismo, tú y yo tenemos que ser para andar en nuestra vida espiritual. Dejar las contaminaciones, dejar todo lo que no es de Dios, apartarnos de todo lo que no es de Dios. Así son los querubines, así es el reino de Dios, así funciona el reino de Dios. En el reino de Dios todos estamos purificados y santificados. La sangre del Señor nos limpia todo pecado y toda maldad. Amén. Pero tú y yo debemos permanecer en esa santidad. Tú y yo debemos permanecer purificados nuestros corazones delante del Señor. Eso es lo que el Señor nos demanda. Esta visión no es simplemente para que tú aprendas cosas nuevas, sino que para que las apliques. Ahora bien, lo que está espiritualmente está sobre lo espiritual. Las alas representan lo espiritual. Cuando tú andas en el espíritu, cuando tú vives las cosas de Dios, cuando tú andas en el espíritu, cuando tú andas preocupado por las cosas de Dios, estás sobre las cosas terrenales. Estás arriba, estás volando, estás en los aires. Dice la escritura en Mateo capítulo 3, dice que el Espíritu vino como paloma, volando y se posó sobre la vida de Jesús. El Espíritu está flotando, dice Génesis 1 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, que estaba revoloteando, que estaba volando sobre la faz de las aguas. Porque es así como funcionan las cosas espirituales. Todo aquel que anda en el Espíritu está sobre lo terrenal. Lo repito, aquel que anda en el Espíritu está sobre las cosas terrenales. ¿Cuántos quieren andar en las cosas, andar sobre las cosas terrenales? Pon tu vista arriba, mi hermano, como las águilas, andemos arriba, en los aires, espiritualmente, estar completamente capacitado por Dios para andar en las esferas espirituales. Como el mismo el Señor le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Ninguno subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor hablaba con Nicodemo, pero el Señor estaba en el cielo. ¿Por qué estaba en el cielo? Porque el Señor andaba en el Espíritu. Mira, Nicodemo, estoy hablando contigo, pero estoy en el cielo en este mismo minuto porque estoy en el Espíritu. Aquel que está en el Espíritu está en el cielo, está arriba, está volando con las alas del Espíritu. Qué importante. Súbete a las alas del Espíritu, mi hermano, para que andemos todos en las cosas espirituales y no andemos preocupados por las cosas terrenales. Amén. Después dice así, versículo 8, debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Quiere decir que debajo de las alas de estos querubines, había manos humanas. Lo mismo del versículo 1, cuando dice que vino a la mano de Jehová, el versículo 3 dice, vino sobre la mano de Jehová. Aquí dice que estos querubines también tenían manos. O
O sea, aparte de tener ya 4 rostros por ambos lados, por detrás, por delante y por detrás, y las 4 alas, también dice que tenían manos humanas. Las manos siempre representan el hacer, las manos representan el obrar. Quiere decir que estos querubines, además de ser puros para el Señor, además de siempre estar purificados y siempre estar en las cosas espirituales, también obran, también tenían manos para obrar. Tú, mi hermano, tú también tienes manos para obrar, espiritualmente hablando, que quiere decir que esas manos son con las que hay que servir al Señor. Estos querubines son para nosotros una representación de lo espiritual. Cuando tú, mi hermano, andas en el espíritu, tienes que empezar a servir con las manos que el Señor te ha dado. Las manos representan todo lo que Él puso. Él puso talento, Él puso inteligencia, Él puso saber cantar, Él puso que tú sepas orar, Él puso que tú sepas predicar, que tú sepas enseñar, que tú sepas servir, que tú sepas honrar, que tú sepas adorar. Todo lo que Él puso en tu mano es para que lo sirvas. Las manos siempre representan el hacer. Las manos representan el obrar. Las manos representan el servir. Cuando el Señor en Mateo 4 fue probado fue probado por Satanás en el desierto para ser tentado, al final de todo eso dice que vinieron ángeles y le servían. El Señor, después de haber ayudado 40 días, tenía hambre. Y vino el tentador. Pero Jesús, una vez que pasó todas las pruebas, al final dice que vinieron los ángeles y le servían. Así dice, venían ángeles y le servían. ¿Por qué le servían? Porque los ángeles están para servir, así como tú y yo también estamos para servir. Los ángeles también están en el reino de Dios, y en el reino de Dios todos servimos. Los querubines, los ángeles, los arcángeles, los hijos de Dios, los redimidos, todos servimos. No hay nadie que no tenga que servir. Todos servimos al Señor. Si los querubines sirven al Señor, tú también y yo también servimos al Señor. Así como vino la mano de Jehová sobre Ezequiel, ponle tú también tus manos al Señor. Dile, aquí están estas manos, úsalas para tu gloria. Quiero servirte. Así como los querubines también tenían manos para obrar, tú y yo también tenemos manos para servir a nuestro Señor. Ese es el significado de esta visión. No es simplemente Dios querer mostrarnos algo asombroso, sino para que veas. Para esto es, para que veas. Mira lo espiritual. En lo espiritual todos servimos, todos trabajamos, todos hacemos. ¿Conoces tú cristianos que no sirven en nada en la obra? Que no quieren hacer nada, que simplemente van a reuniones pero no hacen nada, no sirven al Señor en sus casas, no oran, no leen la palabra, no sirven, no adoran, no hacen nada. Qué importante es saber que todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo a la vida espiritual está sirviendo, le presta sus manos para servir al Señor. Te lo repito, las manos siempre representan el obrar. Dice así, versículo 8, debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre y sus caras y sus ladas por los 4 lados. Con las alas, atención, con las alas se juntaban el uno con el otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Qué importante revelación. Te lo repito, con las alas se juntaban el uno con el otro. Punto seguido. Quémonos ahí. Miren qué importante esto. Con las alas se juntaban el uno con el otro. Quiere decir que con las alas, con las puntas de las alas, se tocaban los demás querubines y estaban juntos. No estaban separados. No estaba uno por aquí y otro por allá. No, 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 no. En el reino de Dios estamos todos juntos. Las alas representan aquello por lo cual tú y yo nos conectamos. Lo que conecta a dos hijos de Dios no es que son del mismo equipo de fútbol, no que a los dos les gusta la U de Chile o que a los dos les gusta el Real Madrid. No, 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 no. Lo que conecta a los hijos de Dios es lo espiritual. Las alas representan lo espiritual, lo que está arriba. Quiere decir, mi hermano, que en la vida de Dios, en la vida de la iglesia, en la vida espiritual, lo que conecta a dos personas no son las cosas humanas, sino que son las cosas espirituales. Y nos conectamos a través de las alas del Espíritu. Y nos conectamos a través de las mismas alas del Espíritu Santo. Porque el Señor nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Y porque nos dio a beber de un mismo espíritu, nuestras alas se tienen que tocar. Lo espiritual es el medio de conexión entre dos cristianos, entre dos cuerpos, entre dos iglesias, en lo espiritual. Qué importante. Con sus alas se juntaban. Eso es lo que dice el versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. Así tú y yo también nos tenemos que juntar, mi hermano. Así como los querubines se conectaban los unos a los otros, así tú y yo también tenemos que estar conectados. Pero a través de un solo medio. El único medio es lo espiritual. Dice el apóstol Pablo que el vínculo del espíritu, así dice que el vínculo del espíritu es el amor.
El vínculo del espíritu, pero no el amor humano, no el amor sentimental, no. Estamos hablando del amor espiritual, del amor de nuestro Señor, el amor el que nos conecta. El vínculo perfecto es el vínculo del amor. El vínculo del espíritu, ¿cuál es el vínculo del espíritu? Es el amor, porque el vínculo del espíritu es es el mismo vínculo del Señor y de Dios Padre. El vínculo del amor, porque el vínculo es el amor espiritual es el vínculo perfecto para que nos conectemos. ¿Ustedes creen que los querubines no se aman entre sí? Claro, porque en el reino de Dios todos amamos. En el reino de Dios el amor es lo fundamental, es lo primero, es la base para conectarnos los unos a los otros. Y nos conectamos a través del amor espiritual. Dice el apóstol Pablo, yo muestro un camino más excelente. En 1 Corintios 12, Pablo nos habla de los dones, que son para edificar la iglesia. Gloria a Dios, lo que yo estoy haciendo ahora. Pero Pablo, al final del capítulo 12, dice, pero yo muestro un camino todavía más excelente, un camino más elevado, un camino más espiritual. Y nos habla de Corintios 13. Oh, qué hermoso pasaje. Y allí Pablo nos empieza a hablar del amor de Dios y cómo el amor de Dios es superior al hablar en lengua, es superior a la profecía, es superior a las visiones, es superior a todo, porque el amor de Dios es el vínculo perfecto para que nos conectemos. Qué importante es entender esta visión. Versículo 9 dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Qué importante. Hace unos domingos atrás, yo en la congregación prediqué un mensaje acerca de olvidar y extender, que los hijos de Dios no estamos para retroceder, sino que siempre estamos para avanzar adelante. Filipenses en el capítulo 3, el mismo apóstol Pablo dice, dejando ciertamente en lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí nos habla que estos querubines no se movían hacia atrás, sino que simplemente se movían hacia adelante. Andaban hacia adelante, no retrocedían. Hebreos capítulo 10 dice que nosotros no estamos para retroceder, no, no, no. Nosotros estamos para avanzar, para ir adelante, para continuar, para avanzar. Dijo el Señor que ninguno, dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino. ¿Por qué? Porque todos avanzamos hacia adelante, eso es lo que dice el 9. No se volvían, no retrocedían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Así andaban los querubines. Y si los querubines en el cielo andan para adelante, tú y yo también andamos para adelante. Así es como Dios quiere que andemos. Versículo 10 dice así. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre primero, y cara de león al derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, había en ellos cuatro caras de águila. Aquí están las cuatro facetas de los querubines. Por un lado parecían cara de hombre, por un lado cara de león, por otro lado cara de buey o de toro o de buey, de lo mismo, y por el otro lado, por atrás, cara de águila, rostro de águila. Como te digo, esto representa la superioridad. O sea, un querubín es como un león, es como un águila, tiene apariencia de hombre y tiene apariencia de buey. Estos tres animales, estos tres animales, excluyendo a cara de hombre, estos tres animales tienen un significado espiritualmente. El león es tipo del animal que es salvaje, aquel que es rey, aquel que predomina sobre los demás. El león no es el animal más fuerte de la selva. Sin embargo, su actitud, su autoridad, su majestuosidad hace imponerse sobre los demás animales. Su actitud, la actitud de un león, siempre es la actitud de autoridad, una actitud de rey, una actitud de yo estoy sobre los demás. Quiere decir que aquel que está en lo espiritual anda en autoridad. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Los querubines tienen autoridad, son seres de autoridad porque lo que está arriba está sobre lo que está abajo. El león es un tipo de autoridad. El hecho de que el querubín tenga rostro de león quiere representar que lo espiritual tiene autoridad, se impone, lo espiritual está sobre lo terrenal. Quiere decir que los querubines, que los ángeles predominan sobre la tierra, que el reino de los cielos predomina sobre la tierra. El libro de Daniel revela justamente esto, que Dios es el rey que pone y quita reyes, y que Nabucodonosor debía saber que es el cielo el que gobierna sobre la tierra. Quiere decir que lo espiritual reina sobre lo terrenal. El león, que la apariencia del querubín, que el querubín tuviera apariencia de león, significa que lo espiritual tiene autoridad sobre lo terrenal.
Asimismo también es en nuestra vida espiritual, mi hermano. Nosotros ahora también somos como el león de la tribu de Judá. Recordemos que el Señor es el león de la tribu de Judá. Judá era la tribu guerrera. Judá es por donde vino la autoridad del Mesías. La línea mesiánica vino a través de la tribu de Judá. Y el emblema de la tribu de Judá era un león. Justamente eso mismo también el Señor nos quiere traspasar también ahora a nosotros, que la iglesia ahora tiene autoridad sobre los principados y potestades. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también respecto de la iglesia en el capítulo 1 del libro de los Efesios. Dice que sea ahora dada a conocer a los principados y potestades a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la autoridad que está sobre todo principado, sobre toda autoridad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él le ha dado autoridad a la iglesia para operar espiritualmente. Lo mismo dice también el Señor a los discípulos cuando dice que les dio poder y les dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. El Señor nos dio autoridad. La apariencia del león siempre representa autoridad, siempre representa reinado, representa aquello que está sobre. Eso representa lo espiritual. Qué importante, mi hermano, es entender que lo espiritual nos da autoridad a nosotros. El que anda en el espíritu, el que vive la vida espiritual, anda en autoridad. No necesita tener una delegación de un cargo eclesiástico, no necesita tener un nombramiento oficial en la iglesia para tener autoridad. El que anda en el espíritu ya es autoridad. Aquel que vive una vida espiritual ya es autoridad en sí mismo. Cuando tú creíste en el Evangelio y te convertiste y naciste de nuevo, Dios te da autoridad. Qué importante. No busques autoridad en la iglesia. No busques el nombramiento. No. El que anda en el espíritu, el que anda en lo espiritual, ya es autoridad. Tiene autoridad. El Señor nos dio autoridad a nosotros. Qué importante. Después dice en el versículo 10, y cara de león al derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. El buey es otro animal también de fuerza. El buey es un animal, representa el buey o la vaca o el toro representan a los animales domésticos. El león representa los animales salvajes, los animales guerreros, los animales de autoridad, pero el buey representa los animales domésticos. El buey es el animal del servicio, es el animal doméstico, aquel que está en casa, aquel que sirve. Los bueyes se ocupaban en la antigüedad para arar la tierra, para arar campos. Antes no existían máquinas como existen hoy en día, sino que antes en la antigüedad los bueyes eran los animales domésticos. Recordemos que los animales, los bueyes, la carne de los bueyes, de las vacas, son para el sustento del hombre. Lo mismo también de la leche de las vacas es para el sustento del hombre. De allí sacamos los quesos, de ahí sacamos las leches, de ahí sacamos muchas cosas derivadas de ese animal doméstico. El buey es un animal de trabajo, es un animal de servicio. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que lo espiritual es lo que sostiene y mantiene a lo terrenal. Que lo espiritual es suficientemente para nosotros para que tengamos sostén espiritualmente. El buey es el animal del trabajo, es un animal del servicio, es el animal del sostenimiento. Quiere decir que lo espiritual sostiene a lo natural. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 6, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas naturales. ¿Por qué? Porque lo espiritual sostiene a lo natural. Es lo mismo que sucedió con el sueño que tuvo el faraón, que José interpretó, cuando dice que él ve las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y dijimos la otra vez en el video de las interpretaciones que el animal, que la vaca, que el buey, es el animal doméstico que es para el sostenimiento del hombre. Quiere decir que nuestra vida espiritual es sostenida a través del sostén que tiene lo espiritual. Cuando lo espiritual está saciado, lo natural también está saciado. Cuando el Señor te sacia a ti, cuando es el Señor el que te sacia de justicia, cuando Él te sacia con su palabra, cuando Él te sacia de su presencia, nosotros tenemos sostén espiritual. El buey también es el animal de servicio. Tú y yo somos los bueyes de Dios. El Señor es el buey viejo y tú eres el buey nuevo, en el cual tenemos que ponernos el yugo del Señor y empezar a arar con el Señor. Ponernos el yugo del Señor. El buey es el animal que se le ponía el yugo a la espalda para que empezara a arar la tierra para los campos. Tú y yo somos aquellos que tenemos que trabajar para el Señor. El libro de Lucas habla expresamente, todo el Evangelio de Lucas habla del ministerio del Señor, habla de cosas que los otros evangelios
no relatan. Por ejemplo, están muchas parábolas que en los otros evangelios no se relatan. ¿Por qué? Porque es ahí el Señor enseñando y trabajando y trabajando sobre los discípulos, como buey que trabaja sobre los discípulos, sobre la gente que le seguía. Porque el Señor vino a servir. Dijo el Señor, yo no he venido, no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Ese es el tipo del buey. Recordemos que el león es un tipo del rey, el león es el rey de la selva, pero el buey es el animal que sirve, es el animal del sostenimiento para los demás. Recordemos cómo el Señor, cuando Él trabajó y multiplicó los 5 panes y los 2 peces, Él multiplicó eso, Él trajo el sostenimiento para la gente que estaba con Él, en la alimentación de los 5.000. Pero una vez que Él trajo el alimento, el Señor estaba trabajando en ese mismo momento. El Señor dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo, como son los animales, los bueyes. Sobre todo en el campo todavía los animales son los que trabajan. Muchos animales son para el trabajo del hombre y facilitan el trabajo para el hombre. Lo mismo ahora en lo espiritual. El Señor quiere que tú te conviertas en un buey. El buey es el animal de servicio. Tú eres un animal de servicio y yo también. El Señor a nosotros nos ve como bueyes, como trabajadores, como personas que servimos en las cosas del Señor. Es como conocido Moisés. Dice Hebreos capítulo 3 que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Cuando dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, significa que Moisés todo el tiempo sirvió a Dios bien, sirvió a Dios hasta el último día de su vida. Moisés era un buey para Dios. Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios. Cuando dice que fue en toda la casa de Dios, se refiere al funcionamiento de la obra de Dios. Asimismo son los bueyes, porque los bueyes eran los animales domésticos, los animales de casa, no así como el león, que es un animal guerrero. Entonces sí me puedes entender que hay dos figuras fundamentales. El Señor nos quiere poner a nosotros también como reyes y sacerdotes para reinar y tener autoridad, pero también lo espiritual representa el servicio, representa la fuerza y el sostenimiento de lo espiritual sobre lo natural, y que lo espiritual sostiene todas las cosas naturales. Eso es muy importante que lo podamos entender. Aquí vemos las dos características fundamentales de la vida espiritual: el tener autoridad, el andar en autoridad, y el andar en el espíritu nos da a nosotros el andar en autoridad, el comandar, el tener autoridades en lo espiritual, sin necesidad de un nombramiento, sino que el que anda en el espíritu ya tiene autoridad en sí mismo. Segundo, el que anda en el espíritu, el que anda en lo espiritual, también siempre está sirviendo, siempre está trabajando. Eso es muy importante. El que deja de servir, deja de andar en el espíritu. Te lo repito, el que deja de servir es porque dejó de andar en el espíritu. El que dejó de andar en el espíritu también pierde autoridad, porque los demonios saben quién anda en autoridad y quién anda en el espíritu. Los demonios se dan cuenta. Cuando tú vives bien la vida del espíritu, tú andas en autoridad y siempre estás sirviendo a Dios. Eso es muy clave. ¿Cómo tú sabes cuando alguien anda en el espíritu? Cuando está sirviendo, cuando alguien tiene autoridad de lo espiritual, cuando sus oraciones, cuando lo que hace produce un efecto porque tiene autoridad. Eso es muy importante. Sigue diciendo el versículo 10. Y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, había asimismo, había en los cuatro cara de águila. ¿Qué significa el águila? El águila es un animal muy preponderante en el reino de los animales, sobre todo en los animales que vuelan. El águila es el animal que predomina. El águila es el animal que tiene una mayor visión. El águila es el ave que vuela más alto. ¡Qué importante! Cuando tú y yo andamos en lo espiritual, estamos en lugares donde el enemigo no puede llegar. Dijo el Señor que él es alto y es sublime. Así dice el santo, cuyo nombre es el santo. Isaías 57. Así dijo el alto y sublime, aquel que está arriba, lo que está arriba, lo más alto. Así también, mi hermano, tú y yo, cuando andamos en el espíritu, estamos en lugares donde el enemigo no puede llegar, porque el águila es el animal que vuela más alto, que tiene mayor visión. Si tú quieres tener, mi hermano, visión espiritual, tienes que andar en el espíritu. ¿Cuánta gente no sabe lo que tiene que hacer porque no tiene visión? Primera de Samuel capítulo 3 dice que en aquellos días no había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Por qué? Porque no había nadie en el espíritu. Elí, que era el sacerdote del pueblo, que era el sumo sacerdote, la autoridad máxima de Israel en aquel entonces, Elí no tenía visión.
¿Por qué? Porque no andaba en el Espíritu. Todos los que somos espirituales tenemos visión. El que anda en el Espíritu empieza a ver cosas que antes no veía porque tiene visión. Las águilas tienen visión, las águilas vuelan mucho más alto. El Señor dice que los que esperan a Jehová, como las águilas volarán. Cuando andamos cuando andamos esperando, cuando confiamos en el Señor, cuando esperamos en Él, empezamos a emprender vuelo como el águila. Y es así como tú y yo, mi hermano, siempre debemos andar como el águila, en las alturas. ¿Sabes dónde ponen sus nidos las águilas? En las montañas más elevadas. Arriba están las águilas, donde ninguna otra ave puede llegar. Es muy conocido que el cuervo vuela y se posa sobre las águilas para poder matarlas. Eso es lo que hace el cuervo. Pero dice que el águila vuela tan alto, tan alto, tan alto, que el cuervo no soporta, porque entre más alto empieza a perder el oxígeno. Pero el águila vuela hasta arriba porque el águila tiene otra capacidad. Los que andamos en el espíritu tenemos otra capacidad que las otras aves, que los demonios. Tenemos otras capacidades que muchos otros creyentes porque estamos en el espíritu. Y los que andamos en el espíritu, las alturas no nos afectan. Así son las águilas. Qué importante. Así tú y yo el Señor quiere que andemos como los querubines, que están arriba, en lo alto como las águilas. Ahí están las 4 facetas. Faceta de hombre, que tú y yo ya la tenemos. La cara de hombre representa la imagen del Hijo del Hombre. Eso representa la imagen de hombre. Tenían 4 caras. Cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Las 4 facetas. Qué importante. El águila representa lo espiritual, el que está arriba. Así debemos andar. Dice que también tenía cara de hombre, representa, digo, la imagen del Hijo del Hombre, la imagen del Señor en nosotros. El que anda en el Espíritu se parece a Cristo, tiene la imagen del Hijo del Hombre. Mi hermano, apliquemos esta visión a nuestra vida. Las 4 facetas representan 4 enseñanzas para nosotros. Que tú tengas, cuando tú andas en el Espíritu, te pareces al Hijo del Hombre y tienes la apariencia del Hijo del Hombre. Cuando tú andas en el Espíritu tienes autoridad como un león. Andas en autoridad y todo lo que haces es autoridad. Cuando tú estás en el Espíritu siempre estás sirviendo a Dios, colaborando con el propósito, trabajando como trabajan los bueyes. Así son los hijos de Dios que andan en el Espíritu, trabajan como los bueyes. Y los que andan en el Espíritu andan en las alturas como andan las águilas. Arriba en la parte más alta, donde nadie los puede alcanzar. Así son las águilas que se renuevan. Dice que las águilas cuando llega un periodo tienen que tomar una decisión. O echarse a morir o renovarse. Y dice que cuando se renuevan van a una parte más elevada de una montaña y se sacan las plumas, se rompen el pico y sacan sus garras y todo empieza a crecer de nuevo. Y es ahí cuando se renuevan, pueden vivir muchos más años. Qué importante renovarse como el águila, qué importante ser espiritual. Cuando tú andas en lo espiritual te empiezas a renovar. Renuévate, renuévate, renuévate. Así andamos todos los que somos hijos de Dios, todos los que andamos en lo espiritual, nos renovamos como el águila. Qué importante aprender esto, aplicar esto a la vida espiritual. Después sigue diciendo en el versículo 11, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Te lo repito, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Qué importante. Ya lo dijimos, tenían 4 alas. Con 2 alas se tocaban y se juntaban los unos con los otros. Es el medio de conexión. Lo espiritual es el medio de conexión entre 2 seres espirituales, entre 2 hijos de Dios o más hijos de Dios. Lo espiritual es aquello que conecta unos con otros. Lo dijimos, el vínculo del amor, el amor espiritual, es el vínculo perfecto para la conectividad, para que haya relación. Para que haya relación espiritual entre 2 hijos de Dios, tiene que haber amor, y el amor es el vínculo de conexión espiritual. Así funciona el reino del Señor. Pero lo asombroso es lo que sigue diciendo después cuando dice, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cubrían sus cuerpos. ¿Qué significa? Lo dijimos, las alas representan la vida espiritual. Las alas representan aquello que está encima. Dice que tenían estas 2 alas con las cuales ellos cubrían sus cuerpos. Qué importante. Mi hermano, nuestra vida espiritual es protegida con lo espiritual. Lo espiritual se protege con lo espiritual. Cuando tú estás cubierto de la vida de Dios, cuando tú estás lleno de la vida de Dios, cuando tú andas en el espíritu, lo espiritual es aquello que te protege a ti. Lo que cubre tu desnudez espiritual es justamente lo espiritual. Muchos cristianos cuando se apartan del evangelio, muchos cristianos cuando están lejos de Dios, están descubiertos como quedó Adán y Eva.
¿Y qué es lo que tuvo que hacer Dios? Tuvo que Dios cubrirlos otra vez con pieles de animales. Pero aquí los querubines se cubrían con sus propias alas. Lo que protege y cuida tu vida espiritual, mi hermano, es justamente lo espiritual. Nada humano, nada de esta vida protegerá nuestra vida espiritual, sino juntamente lo espiritual, como dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas humanas no sirven para Dios. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Lo que funciona en la vida espiritual es justamente lo espiritual. Dijo el Señor, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que realmente sacia una vida? ¿Qué es aquello que realmente protege una vida? Sino las cosas espirituales. El apóstol Pablo en el capítulo 6 nos habla de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué nos habla eso el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque la armadura es aquello que protegía los cuerpos para la batalla. En este caso los querubines no tienen armadura, pero sí tenían las alas con las cuales cubrían sus cuerpos. Lo que cubre tu vida espiritual, lo que protege, lo que trae cobertura a tu vida es lo espiritual. No es el dinero, no son tus capacidades, no son tus recursos, no es el éxito, no es tener un título profesional, no son las posesiones de esta vida, sino aquel que está lleno de lo espiritual, es aquel que tiene cobertura espiritual. Recordemos lo que dice Moisés en el Salmo cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Cuando estamos cubiertos bajo las alas de lo espiritual, tú y yo andamos en seguridad. El que anda inseguro en la vida es porque no tiene lo espiritual, pero aquel que tiene lo espiritual anda protegido. Los querubines cubrían sus cuerpos. ¿Para qué cubrían sus cuerpos? ¿Por qué? Porque todo aquel que anda en lo espiritual se protege, tiene cobertura espiritual. ¿Cuántos quieren ser cubiertos con las alas del Espíritu, con las alas de Jehová, con las alas del Señor? ¿Qué mejor? No hay nada mejor que estar cubierto con las alas del Señor. Eso es muy importante que lo podamos descubrir. El que anda en el Espíritu, aquel que anda en el reino de Dios, tiene cobertura espiritual, cubre su cuerpo. Asimismo, mi hermano, cúbrete de lo espiritual. Lo espiritual cubre todo, lo espiritual lo sacia todo. Lo espiritual no tiene límite, lo espiritual es eterno. Lo espiritual no se acaba, es ilimitado, dura para siempre. El recurso humano se acaba, el dinero se acaba, las posesiones se acaban, el auto se echa a perder, todo se acaba. Lo espiritual vive y permanece para siempre. Así es el mismo en la palabra del Señor. Cuando nos llenamos de lo espiritual, cuando llenamos el depósito con lo espiritual, eso queda y queda para siempre. Muy importante, sigue diciendo el versículo 12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, lo repite otra vez, el siempre estar avanzando hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Quiere decir que cuando el Espíritu de ellos los incentivaba a caminar, cuando el Espíritu les decía, ahora muévanse, ellos también se movían. Qué importante, esta enseñanza es muy importante. Aquí habla que los querubines se sometían a la voluntad del Espíritu. El que anda en lo espiritual, así como los querubines se someten a la voluntad del Espíritu, tú y yo también nos sometemos a la voluntad del Espíritu para obedecer al Espíritu. El Espíritu de Dios no solamente nos quiere proteger, no solamente nos quiere sustentar, Él también nos da las instrucciones de cómo debemos hacer las cosas. El que anda en el Espíritu vive en obediencia, porque la obediencia agrada al Señor. Donde el Espíritu le decía que moviesen, ahí se movían. Y no retrocedían cuando andaban, no se volvían cuando andaban. Los hijos de Dios siempre obedecemos las instrucciones de Dios y no volvemos atrás. Así son los querubines, así son estos seres vivientes. Y así tú y yo también debemos conducirnos en nuestra vida espiritual. Nunca hay que retroceder, siempre avanzar hacia adelante. Lo repite el versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Vamos al versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Aquí vemos la potencia que tiene lo espiritual. ¡Qué importante! Lo espiritual tiene poder sobre lo natural. Así eran los querubines. Los querubines representaban fuego, salían relámpagos, representa el poder, representa la potencia, representa la capacidad de lo espiritual sobre lo natural. Cuando andamos en el Espíritu tenemos mayor capacidad. El que anda lleno del Espíritu, el que anda lleno de la palabra, el que anda lleno de la presencia, el que siempre está adorando, el que siempre está sirviendo, tiene mayor capacidad que otros.
De ellos salía relámpagos, de ellos salía fuego, de ellos salía hachones encendidos. Representa la capacidad, representa el poder, representa la potencia. Hay cristianos que son mucho más potentes que otros. Tú notas en sus oraciones, tú notas en sus palabras, tú notas en cómo viven, tienen más potencia que otros. Tú conoces a los débiles en la fe. Es porque no están saciados de lo espiritual, pero cuando se sacian de lo espiritual tienen mayor potencia espiritual. El que anda en el espíritu tiene mayor potencia espiritual como aquel que no lo tiene. Si tú eres un débil emocional, tienes que llenarte del Espíritu, tienes que llenarte de Dios para que tengas potencia, para que tengas poder, para que tengas mayor capacidad. Así como los querubines tienen mayor capacidad que los seres humanos en lo natural, así también nosotros cuando andamos en el Espíritu tenemos mayor potencia, tenemos mayor fuerza. Como dice el apóstol Pablo cuando dice, yo me glorío en mis debilidades, ¿para qué? Para que repose en mí el poder de Cristo, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Pablo renunciaba a la gloria de esta vida y más bien se gloriaba en que era un ser humano débil, pero cuando reconocía su actitud que necesitaba de lo espiritual, se manifestaba en él el poder de Cristo. ¿Cuándo se manifiesta el poder de Dios? ¿Cuándo se manifiesta la unción? ¿Cuándo se manifiesta la fuerza, la potencia de Dios en nosotros? Cuando andamos en lo espiritual y nos llenamos de lo espiritual. Allí viene lo espiritual a traer la potencia, trae la energía, trae la renovación para nosotros. Ahí viene lo espiritual. Vean que todo el tiempo acá lo espiritual quiere mostrarnos Ezequiel con la visión que lo espiritual está sobre cualquier otra cosa que tú y yo podamos ver o hayamos visto en esta vida. La visión gloriosa, esta visión extraña pero gloriosa de capacidad de cosas que nuestra mente tal vez no puede entender, representa que lo espiritual no, es incontenible, es mucho más o eternamente superior a las cosas humanas. Con esta visión el Señor nos está diciendo que lo espiritual es superior en todo aspecto. Es superior a cualquier cosa que tú puedas poner tu confianza en las cosas humanas. Eso nos revela esta visión. Esta visión nos revela que las cosas espirituales son más trascendentes, son más potentes y son superiores a las cosas de esta vida. Que hay que hacer la obra de Dios a través de un método espiritual, no de un método humano, ni con estrategias humanas, ni con cosas humanas. Eso es lo que representa esta visión para el profeta Ezequiel. Asimismo, como Ezequiel recibió esta visión, es como también nosotros debemos actuar en nuestra vida. Esta es la primera visión que tuvo Ezequiel, para que después Ezequiel empezara a profetizar como él debía profetizar, para actuar como él debía actuar. Para eso Dios le entregó esta visión a Ezequiel, para que él entendiera que las cosas espirituales son mucho más trascendentes que las naturales. Aún Ezequiel viviendo en la cautividad y estando preso como esclavo en la tierra de los caldeos, allí vino el poder de Dios sobre Ezequiel. Y tú puedes ver la profecía de Ezequiel, es un profeta muy potente, que tiene gran profecía. Inclusive Ezequiel profetiza incluso para los últimos días. Qué importante. Qué importante es ver la capacidad que tiene lo espiritual. Con esto podemos darle el valor a las cosas espirituales y quitarle el valor a las cosas humanas. Quitarle el valor al dinero, quitarle el valor al éxito humano, al reconocimiento humano, a la trascendencia humana, a las cosas de esta vida. Lo espiritual es mucho más superior a lo natural. Esto debemos entenderlo de esta manera. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. ¿Has visto relámpagos cuando llueve? Asimismo era lo que salía de ellos. Asimismo tú y yo cuando andamos en lo espiritual, relámpagos salen de nosotros, poder sale de nosotros, tenemos mayor trascendencia espiritualmente y los demonios se dan cuenta. Cuando tú andas en el espíritu, los demonios se dan cuenta cuando tú tienes potencia espiritual. El diablo se da cuenta cuando tú tienes potencia espiritual. El diablo se da cuenta. El diablo conoce. Porque el diablo es un espíritu. El diablo y las tinieblas son espíritu. Y ellos saben cuando tú estás trascendiendo espiritualmente. De ti sale fuego, mi hermano. De ti sale relámpago. Qué importante es andar en el espíritu. Versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Cuando dice que se movían a semejanza de relámpagos, significa que eran veloces, que eran rápidos, que eran como un flash. Qué importante. Andar en el espíritu nos da una capacidad superior para movernos más rápido. Así se movían, así andaban, a manera de relámpago. ¿Por qué? Porque lo espiritual tiene mayor potencia que lo natural. Por eso ahora hay que amar las cosas de Dios. Hay que amar lo espiritual para que tengamos mayor potencia. ¿Quieres tener mayor potencia? Anda en el espíritu, llénate de las cosas de Dios. Y te vas a mover a manera de relámpago. Vas a actuar a manera de relámpago. Los relámpagos tienen rapidez, tienen sonido, tienen poder, tienen luminosidad.
Así son todos los que andan en el Espíritu. Se mueven a manera de relámpago, trascienden a manera de relámpago. Qué importante. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí, atención, y aquí llegamos al mensaje. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. El color del crisólito era una piedra preciosa como de color verdoso, amarillo, es como un verde claro. Ese es el color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Y su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Quiere decir que cuando estaban los cuatro querubines juntos se tocaban con las alas, debajo de ellos habían cuatro ruedas. Y la apariencia de las ruedas era una rueda dentro de otra rueda. Estaban las ruedas entrelazadas, una con otra, estaban mezcladas las ruedas. Eso es lo que quiere decir. Y eran como un color verde claro, como el color del aceite de oliva. Ese color era es el color del crisólito. Versículo 17. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Otra vez lo repite. Que cuando se movían, no retrocedían, no volvían atrás. Siempre un lugar nuevo para avanzar. Siempre un lugar distinto para correr. Un lugar diferente. No retrocedían al pasado. Siempre hacia adelante. Eso es lo que revela. Versículo 17. Cuando andaban no se movían cada a sus cuatro costados, no se devolvían cuando andaban. 18. Y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las cuatro. ¿Qué significa esto? Significa que eran aros altos, ruedas grandes, no eran ruedas pequeñas. Y es aquí el mensaje donde yo quería llegar. Es aquí donde tú y yo debemos entender qué significa esto y la enseñanza para hoy día, que es el título de la enseñanza de hoy. Tú y yo somos las ruedas de Dios. ¿Cuál es el propósito de una rueda, por ejemplo, en una carreta o en un auto? Sino el trasladar, sino el mover, sino el llevar. Ese es el propósito de una rueda. Tú y yo somos las ruedas de Dios. Tú y yo somos los que transportamos a Dios. Tú y yo somos los que llevamos a Dios. En la antigüedad existió lo que era el arca del pacto. Y el arca del pacto no tenía ruedas. No tenía ruedas, pero ¿sabe cómo se transportaba el arca del pacto? Dice que cuatro sacerdotes tenían que llevar sobre sus hombros la gloria del Señor, el arca del pacto con unas varillas de oro, y cada sacerdote tenía que transportar la presencia, tenía que transportar la gloria de Dios. Esos sacerdotes eran las ruedas para el arca del pacto. Tú y yo somos las ruedas del arca del pacto. Tú y yo somos estos aros. Tú y yo somos los que transportamos. Tú y yo somos los que tenemos mayor capacidad. Qué importante, porque ahora vamos a ver que las ruedas estaban conectadas con los querubines, que las ruedas estaban entrelazadas unas con otras, estaban unidas así como los querubines se tocaban los unos a los otros, así esta rueda estaba una rueda en medio de otra rueda. Y es así como tú y yo debemos andar espiritualmente, mi hermano, unidos entre sí por las coyunturas, mezclados unos con otros, como se dijo de Pedro, que hasta hablaba como el Señor, estaba entrelazado, hablaba como Él, así en lo espiritual. Dice el apóstol Pablo que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Hay una mezcla, hay una mixtura. Están entrelazados unos con otros por las coyunturas, por los tendones. Estamos todos unidos, estamos mezclados. Cuando estamos conectados espiritualmente, no, nada nos separa. Como dijo el Señor en Juan 17, tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. Ahí está la rueda en medio de rueda. Tú y yo somos los que transportamos la presencia. Tú y yo somos los que transportamos la gloria de Dios. Tú y yo somos los que llevamos a Dios. Tú y yo somos las ruedas que traen el movimiento a las cosas de Dios. El Señor le dijo a los discípulos que ustedes, le dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué les está diciendo el Señor? Vayan y transporten el mensaje. Ustedes son las ruedas. Ustedes transportan el mensaje del Evangelio. Ustedes propagan el Evangelio. Ustedes son las ruedas por las cuales va a rodar el reino de Dios. Qué importante. Tú eres una rueda. Yo soy una rueda. Llevemos al Señor donde quiera que Él, donde Él nos quiera llevar. Donde el Espíritu Santo nos quiera llevar, allí tenemos que transportar la presencia. Cuando el Señor te lleva a una casa, cuando Él te conecte con alguien, tú estás rodando, tus ruedas empiezan a rodar para llevar la presencia, para llevar la palabra, para llevar el mensaje bendito del Evangelio del Señor. Qué importante es esto, mi hermano. Qué importante es que podamos entender lo que Dios quiere provocar en nosotros. Que es hora de avanzar, que es hora de movernos. Las ruedas siempre se están moviendo. Eso es lo que dice, ¿o no?
Dice el 18, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos, dice, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. ¿Qué significa que tenían ojos? Que las ruedas tenían ojos. ¿Sabe lo que significa? Significa que esas ruedas tenían visión. Que tenían muchos ojos significan que tenían visión. Dijo el Señor que el ojo era la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo iba a estar lleno de luz. Los ojos espiritualmente representa aquello que tiene discernimiento, aquello que tiene visión, aquello que ve mucho más allá. Cuando andamos en el Espíritu, tenemos mayor visión. Que tuviera muchos ojos significa que tiene una capacidad mayor para el discernimiento, una capacidad mayor para la visión. ¿Cuántos cristianos no tienen visión espiritual? Y se enfrascan en sus problemas, se enfrascan en sus cosas y no tienen visión espiritual. ¿Por qué? Porque no están en lo espiritual. El que está en lo espiritual viene discernimiento, viene mayor visión. Si yo tuviera 3 ojos aquí y 3 ojos por allá, tendría una mayor visión respecto a lo que me rodea. Cuando tú y yo andamos en el espíritu, tenemos mayor visión y discernimiento espiritual. Dice en Apocalipsis 5 que el cordero tiene 7 ojos. Dice que vio al cordero que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos. ¿Qué representa que tenía 7 ojos el cordero? Representa que él tiene la visión total de la divinidad. Los 7 ojos del cordero representa que para ver todas las cosas tiene la divinidad completa, el discernimiento completo, el discernimiento divino para ver todas las cosas. Asimismo, cuando tú andas en lo espiritual y estás saciado de lo espiritual y andas en el espíritu, tienes mayor visión espiritual que los demás. Estás sobre. Por eso yo decía que lo espiritual tiene mayor capacidad en todo aspecto. Mayor capacidad, mayor fuerza, mayor discernimiento, mejor servicio, mejor adoración. Es todo mejor. Por eso que el Señor nos dio el hombre nuevo. Porque el hombre viejo está viciado, está lleno de pecado. No nos sirve el hombre viejo. Por eso que nos dio la nueva naturaleza. Para que estemos en lo espiritual. No sé si tú lo puedes entender. Tú eres una rueda de Dios. Tú eres la rueda que transporta la gloria, que transporta el mensaje, que transporta la presencia. Tú eres. El Señor después mandó a predicar a los discípulos. Dice que los envió a predicar y a sanar. Así dice que los envió. Vayan a rodar, vayan a caminar, vayan a andar. Qué importante. Las ruedas siempre están abajo. En un auto, en una silla, cuando hay silla de ruedas, las ruedas siempre están abajo. ¿Por qué? Porque las ruedas son los que transportan. Tú eres aquel que transporta la presencia del Señor. Dice así, versículo 18, vamos a ir terminando. 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. O sea, estaban conectados. Los seres vivientes y las ruedas estaban conectados. Vean que todo está conectado en lo espiritual. En las cosas espirituales nada anda por su lado. En las cosas espirituales todos estamos conectados, todos estamos unidos. Nada anda por su lado. No. Hay muchos que en el Evangelio cada uno anda por su lado y cada uno anda por allá. Hay algunos llaneros solitarios que andan por aquí y otros por allá. No. Esta visión nos revela que así los querubines se tocaban con las alas y las ruedas estaban mezcladas unas con otras. Y aquí dice que ahora los querubines y las ruedas estaban conectados, estaban bajo el mismo espíritu. Así Dios quiere que tú y yo andemos, conectados unos con otros. Dice, vinculados unos con otros, unidos entre sí por las coyunturas, en el vínculo del espíritu, en el vínculo de la fe, en el vínculo del amor. Eso es lo que mantiene cohesionado al cuerpo de Cristo. Hay algunos que mutilan el cuerpo de Cristo y lo quieren fraccionar, pero no. Los hijos de Dios mantenemos el cuerpo unido, porque hay un solo cuerpo de Cristo, no hay dos cuerpos de Cristo. Versículo 20, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Qué importante es esto. Al final vemos que todo está conectado por el Espíritu. Cuando tú estás conectado con el Espíritu, con la intención del Espíritu, con la visión del Espíritu, con la intención del Espíritu, con la voluntad del Espíritu, cumpliremos el propósito de Dios. Eso Dios le revelaba a Ezequiel, que todo lo espiritual está conectado, nada está desconectado. Por ejemplo, para conectar todo esto que yo tengo aquí, el micrófono está conectado al computador, la cámara está conectada al computador, para que tenga un propósito final y tenga utilidad, todo tiene que estar conectado. Si el micrófono no está conectado, no se va a escuchar. Si no tengo conectada la cámara, no va a funcionar, no se va a ver nada.
Para que todo tenga utilidad debe estar conectado. Si yo me desconecto de las cosas espirituales, si yo me desconecto de mi hermano, si yo me desconecto de mi autoridad, no tendré utilidad. Por eso el Señor dice que tenemos que estar sujetos unos a otros, unidos unos con otros, ser perfectos en la unidad. Así andaba la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Dice que se juntaban por las casas y todos, nadie decía hacer que cada uno era las cosas propias, sino que todo era de todo. Así andaban. Dice que andaban unánimes juntos y unánimes. Así anda, así funciona todo lo espiritual. Cuando lo espiritual está cohesionado y está conectado, cumpliremos el propósito de Dios. Dice que andaban por las casas. Dice compartiendo con alegría y sencillez de corazón. Y allí estaban compartiendo, oraban juntos y el Señor añadía a la iglesia cada día los que debían de ser salvos. Así dice la palabra de Dios. Cuando está todo interconectado, cuando está todo cohesionado, el propósito de Dios se cumple. Todo lo de Dios funciona cuando se hace de acuerdo al modelo de Dios. Cuando andamos como Dios quiere que andemos, cumpliremos el propósito de Dios y las cosas espirituales van a empezar a funcionar. Tú eres una rueda de Dios. Yo soy una rueda de Dios. Tú tienes que andar en lo espiritual. Cuando andamos en lo espiritual, tenemos mayor potencia, mayor trascendencia, tenemos mayor capacidad. Lo más importante en la vida de Dios, lo más importante en las cosas del Señor es estar saciado, es estar pleno para tener funcionamiento. Para tener utilidad para Dios hay que estar lleno de Dios, hay que andar en el Espíritu y esforzarnos por andar en el Espíritu. Y así empezaremos a rodar, empezaremos a andar, empezaremos a funcionar. No sirve de nada un automóvil si no está lleno de gasolina o de benzina para que esas ruedas empiecen a rodar. No sirve de nada tampoco, por ejemplo, que el auto esté lleno de benzina, esté lleno de su estanque, pero no tenga ruedas para moverse. Qué importante, cuando está todo cumpliendo con el propósito para que lo fue diseñado, para aquello que con que fue diseñado, se cumple el propósito en nosotros. Se va a cumplir el propósito en ti cuando estés conectado, cuando estés enchufado, cuando estés interconectado conmigo, cuando estés interconectado con tu pastor, cuando estés conectado con tu pastora, con tu líder, cuando estés unido con tu hermana, con tu hermano. Allí el propósito de Dios va a empezar a funcionar en ti y este vehículo de Dios va a empezar a andar y cumpliremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición. Tal vez en el futuro terminaremos de completar toda la visión, pero de enseñar toda la visión, pero hasta el momento quédate con eso. El Señor quiere hacerte rodar, el Señor quiere hacerte andar. Tú eres una rueda de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.